Hola, buenas tardes. Estamos en el espacio reflexionando juntos. Como siempre, y digo cada vez más insistentemente, la necesidad de reflexionar, la necesidad de repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. Estamos, por lo menos a nivel personal, yo he vivido estos últimos días, después que Argentina perdió y salimos del Mundial, la angustia de la gente y el 9 de julio, con la marcha en Buenos Aires, de los actores, por más que uno pueda ser no hablo de partidismo, sino estoy hablando de política, entendido política como una actividad del humano tratando de mejorar su calidad de vida, busque lo que busque, pero la depresión que encuentra la gente y sobre todo la agresión. Y he sentido mucha agresión de gente. Yo soy un tipo bastante comprometido, no me voy a poner como autorreferente, pero voy a contar mis experiencias y que vi en otras, cuando empiezan a abordarse cualquier temática, de la que sea. ¿Y qué es lo que hace generalmente la gente? Cuando hay alguien que se queda sin argumentos para rebatir la temática abordada, ¿qué es lo que hace naturalmente? Lo ve por la televisión también. Sí. Empiezan las agresiones con cosas personales para defenestrar al que está opinando cuando a mí se me acaban los argumentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo expongo o alguien expone de algo y de pronto siento que no me quedo sin argumentos para rebatir el argumento, empiezo a criticarlo en cosas personales de él, de las que sean, que no tienen nada que ver con lo que estamos abordando. Pero es la única manera que tenemos muchos humanos, que tienen muchos humanos, de poder empatar la cosa, porque lo que no quieren la gente, no le interesa cuando discute, es aprender junto al otro, sino en todo caso de ganar la discusión, que no tiene nada que ver con el complementarse, con el abordar juntos y con repensar juntos. Es muy común, si ustedes miran cualquier programa de televisión, sobre todo los programas que abordan cualquier temática. Intratable, Tomás. Yo te puedo decir anoche. Un ejemplo. Amalia Granata anoche discutiendo con este muchacho Brancatelli y con esta chica García, que son los dos, bueno, más esta periodista García. Y lo que dijo ella, para rebatirle, fíjate vos sin argumento, más allá de un hecho que es tan visual para todo el público argentino, y revoleaban los bolsos con plata, robaban todo. Eso es lo que dijo Amalia Granata. No había ningún argumento para decir, bueno, esto era un proceso que tuvo 12 años y esto es un proceso que tiene 2 años y medio. No hubo un concepto político ni ideológico. No, pero lo peor es cuando toman cosas personales contra la persona. No porque vos estuviste a favor de tal y a tu hijo no lo tratás bien y vos a tu papá lo puteaste o a tu mamá no le llevaste la comida o no fuiste al cementerio a visitarlo. Entonces, realmente es una cosa de loco. Sos un orgulloso o sos un morboso o sos un... qué sé yo. No, cuando se pierde el argumento, empiezan a buscar cosas personales. No tiene sentido. Y lo tremendo también es la descarga emotiva de todo un pueblo. Cómo se utilizan a veces los medios masivos, manipulan. Yo digo el caso, más allá del caso brutal, y que bueno, la justicia intervino, pero el caso de esta chica Nair Galarza. Es como que si todo al pueblo argentino se presentó, esta es la asesina más grande de la historia argentina. Sí. Más que la Valle matando a los borregos, fíjate, lo que digo así. Mostraron casi que la sanguinaria tremenda, la más joven, pues es un récord mundial, qué sé yo, barbaridades. Fíjate vos, qué interesante lo que trajiste, el tema que trajiste, porque hay discusiones con gente que está en el movimiento de las mujeres liberadas o liberales o las mujeres pañuelo verde, en la cual me decían, pero vos te diste cuenta que como es la Galarza le consiguió una sentencia en 10 días o en 15 días, entonces si fuera un hombre seguramente hubiera tardado años en dar la sentencia. Entonces de pronto, cualquier argumento sirve para justificar y no entender tu propio razonamiento. Entonces, lo importante no es abordar la realidad y entenderla, sino lo importante es yo tengo razón. Claro. En todo nivel.
Y se ve mucho en este momento porque estamos todos muy ilustos. Ilusto me refiero que estamos mucho a flor de piel. Como un guardia, sí. Pero peor. Vienen los malos. Peor. Estamos muy para. Yo siempre digo que cuando uno está en carne viva, sí, una caricia es un suplicio. Exacto, claro. Entonces cuando vos, sí, aunque te quieran acariciar y vos estás en carne viva, un pequeño roce donde te quieren dar un beso, una caricia, parece que es un suplicio para vos. Sí, sí. Y así estamos viviendo. Por más que nunca reflexionemos, repensemos, tratemos de tranquilizarnos. No se puede uno decir me tranquilizo, pero cuando uno empieza a darle vuelta a los pensamientos, los sentimientos, le encontrás otra manera, otra vuelta de las cosas. Bueno, este programa fue claro más o menos. Tremendamente, y pusimos ejemplos, así que... Bien, lo importante es entender que estamos reflexionando juntos. Hoy es jueves, estamos 18:15, empezando el programa, ya más tarde, pues abordamos algo. Así que estamos en este programa, y pongo el día y la fecha y la hora porque a lo mejor pasan cosas que no sabemos en afuera que puede pasar en cualquier momento. Sí. Es todo muy loco, está todo muy movido. Por eso pongo un hito de cuándo hablamos y de lo que estamos hablando. Ay, Dios. Bueno, ahora, para empezar la temática, puse algo en Face que lo vamos a seguir abordando, que es: ¿la educación es la solución de toda la problemática social? ¿Qué te parece? Porque parece ante cualquier problema lo que falta educación, lo que falta educación, lo que falta educación. Y mucha gente enganchó y se contestó. Guille, educación e instrucción. Rosa, respeten a la gente, dejen de oprimir, suban jubilados y pensionados. Josefina, educar como sinónimo de enseñar a pensar, sí. Alejandro, no es muy reduccionista creer, o sea, está en todo en Facebook todo esto. Marcela Corte, la escritora, la profe, mucha gente se enganchó. Eso me parece muy bueno que se enganche y me ayuda mucho porque me hacen pensar. Yo este tema lo voy a seguir tratando, lo voy a seguir tratando con Víctor, porque el tema de educación es un tema muy complejo, porque uno cree que la educación es conseguir lo bueno. Y educación es transmitir los valores de las viejas generaciones a las nuevas. Entonces, si las viejas generaciones son una cagada, le estamos enseñando a las nuevas generaciones esas cagadas. Para ser claros, o sea, no creamos que la educación es la panacea de todo. No es, digamos, no nirvana, ¿cómo se llama cuando uno? La epifanía. Es decir, la educación es un instrumento que tenemos los mayores para adiestrar a los más jóvenes de una cultura que para nosotros es correcta o nos conviene. Entonces, cuidado con lo que tomamos por educación. La educación, fundamentalmente, hay alguien que puso algo, que abordó algo, que es ayudar a repensar, ayudar a pensar, ayudar a reflexionar. Y que no den nada por cierto y seguro, porque no lo hay. No lo hay. Entonces, cuidado que la educación nos enganchamos y nos agarramos a eso. Sí, porque si vamos a la villa, lo educamos a los... Pero si le enseñamos que hay una sociedad injusta, una sociedad que hay pobres y ricos, una sociedad que tenemos que decir que el tipo que va a la escuela no sirve o no puede llegar a la universidad, como dijo la señora Vidal, claro, la gobernadora de Buenos Aires. Entonces, eso también es educación, porque estoy dando valores. Claro. La educación es fundamentalmente no dar nada por cierto. Por eso la ideología que está subyacente en la educación y la filosofía. Por eso es tan importante, gracias a Dios, mucha gente trabajando de la filosofía. Darío, no me acuerdo el apellido, que es muy difícil. O la serie en Netflix de Merli, o Merlino, como quiera decir, porque enseña a tratar que nos den elementos para pensar cuántas posibilidades tenemos de pensar de otra manera. Pues si no nos estamos engatusando a nosotros y creemos que educando resolvemos. Y educando como estamos educando, ahondamos el problema. Es mi criterio esto.
Pero vamos a ir abordando esto. Y si alguno me quiere contestar o quiere aportar, va a contestar, aportar para poder avanzar en una espiral abarcativa y cada vez seamos más entender entre todos esta problemática. No sé si vamos a resolver el problema, pero trataremos de tener una vida diferente y más eficiente para todos, para nosotros y para los otros. Que los otros son también nosotros. Bueno, pero esta educación, la necesidad de la falta de esta educación para educación en el sentido de darle a la gente otra posibilidad de pensar, lleva a buscar otros vocablos. ¿Por qué digo esto? Porque es la realidad. Como se va modificando la realidad, la gente que piensa va buscando nuevas concepciones porque aparecen nuevas realidades. No es que son viejas realidades, son nuevas realidades y alguien se da cuenta de esa nueva realidad y necesita para abordarla ponerle un nombre. Y hay una psicóloga, Cortina es... Filósofa Adela Cortina, española, que implementó el término aparofobia. Aporofobia. Aparofobia. Apo. Y yo inventé también una palabra, acuñé una palabra que la saqué de otro lado, pero que le doy un nuevo significado, que es el cognicidio. Entonces dividimos el trabajo con Víctor en dos partes. Aporofobia, ¿estás seguro que es aporofobia? Aporofobia, sí. Bien, perfecto. La palabra aporofobia la va a abordar Víctor de esta psicóloga Cortina. Exacto. Y después yo voy a hablar de cognicidio. ¿Ok? Perfecto. Vamos. Es un fenómeno interesante, ¿no? Porque en cierta medida pone aquello en palabras lo que es una realidad. La filósofa de la Cortinas se refirió a lo que están viviendo los europeos. Perdón, fíjate vos que hay gente, hablando de esto, antes de Marcela, la escritora, me pone: mi interpretación es demasiado personal porque no están en el diccionario los términos. Como son nuevos, no sabía lo que significaban esos términos y no encontró, o sea, no hay una interpretación de la RAE, o sea, son términos nuevos. Exacto. Perdón. La Real Academia Española entonces toma a través de esta pensadora, filósofa, porque ella vio el impacto, ¿no?, de lo que era esto de los refugiados que venían sobre todo en Medio Oriente, centrados en Siria, de la gran guerra que se viene desarrollando la última quinquenio, tremendo, que ha prácticamente desplazado más de 10 millones de personas, mientras que ha puesto en refugio otros 10 millones más. No solo en Europa, estamos hablando también de la misma Asia Menor, sabemos que en Jordania hay como 2 millones, hay en el Líbano, hay un montón de sitios cerca de Turquía que lo está reteniendo para que no lleguen a Europa, pero se ha provocado un movimiento social tremendo y sobre todo los europeos en principio aceptaron cierto juego de acercamiento con los refugiados debido a que esta gente que venía realmente tenía una posición social, podemos decir, de clases medias. Sí, señor. Clases medias venía con dinero, con aportes, con una historia, O sea, con una educación y propia. Vivían en una zona con claro, bienestar. En Alepo, una ciudad que hablamos de 5 millones de habitantes, sí, que señor, fue totalmente destruida, lamentablemente. Bueno, Damasco, que la capital, está por ahí también tecleando. ¿Va a tomar algún mate o no va a tomar mate? Bueno, después tomamos algún, le vamos a hacer honor. Dale. Y bueno, a raíz de todo este fenómeno, que ha impactado totalmente en la forma de vida europea. Porque hablemos que estos refugiados, y no decimos inmigrantes, sino que gente que está escapando para sobrevivir, y que tiene las grandes contradicciones, fíjense en ustedes, que llega a Europa y algunos han regresado incluso, y han dicho, fíjense en ustedes, lo que es el rechazo, la discriminación, de ahí sale la famosa palabra aporofobia, que es el rechazo de los pobres, o el rechazo en este caso uniendo pobres con los refugiados. O sea, la Cortina, tengo una pregunta, la Cortina asoció los pobres con inmigrantes únicamente, no de la propio pueblo. Refugiados serían. No son de los pueblos que sean, si de Hungría, los húngaros no son. Me refiero, ¿no es odio a los pobres inclusive de su propio pueblo? Y se extiende también. No, su definición. Claro. La definición salta con esto, con los refugiados, por el gran impacto que han provocado. Incluso en muchas regiones, estamos hablando de la recuperación de lo que era la Europa oriental, que todavía está justamente forjándose, quizás han llevado a algunos sitios más pobreza,
no porque vienen estos contingentes en sí, sino porque no han podido desarrollar las fuerzas productivas esos sitios, pero han provocado un rechazo más fuerte todavía a esta gente. Yo sé el caso de Hungría, se han mostrado lo peor del nazismo, fíjense, ellos fueron víctimas en toda una época, hace 70 años atrás, pero sin embargo, ahora parecen ser ellos los victimarios. Pero hay algo que a lo mejor no me explico bien. La aporofobia, ¿es únicamente bronca a los inmigrantes o es bronca a todos los pobres? A todos los pobres, en definitiva es. Ah, bueno, pero o sea, a tu pueblo, o sea, es la bronca inclusive con la gente que vive en la villa, exacto, sería. porque sí, surge como un fenómeno. El fenómeno surge ahí. Bien. De esta corriente, bueno, de los refugiados. Pero se extiende a todo. Muestra el lado perverso, la vergüenza social que tienen algunos sectores que han podido soslayar la pobreza. Que en todos lados, cuidado, porque podríamos entrar también en Europa, la vieja Europa, las crisis que ha vivido y todavía no ha salido totalmente. Algunos llegan a decir que la Unión Europea en cierta medida se ha hecho a forma y medida de Alemania y que el resto en cierta medida sigue su música del país recuperado después de la Segunda Guerra es prácticamente la gran potencia europea. El resto, sacando Inglaterra, que por el Brexit se ha separado prácticamente de la Unión Europea, por ahora a nivel táctico y estratégico en parte, pero no todavía legal, falta un par de años, quizás, no sabemos qué puede pasar, pero el tema son los pobres. Pero además te digo, fíjate vos, esto que toma la Real Academia Española a través de esta estudiosa de la Cortina, también tomó otros términos. Es interesante unirlo. Fíjate vos que para ver el mapa del mundo, cómo va cambiando. En el 2014 tomó el término selfie. Aquellos que se autofotografían, aquellos que reproducían el hedonismo a hechos superlativos que iban a las redes y se mostraron hasta desnudos directamente. ¿Pero aporofobia está en el diccionario? Está en el diccionario, sí, sí. En el 2017 fue la palabra... 2017 por claro. Por eso digo, el 2014 estaba selfie. El 2015, fíjate vos, ahí entra lo que yo estaba hablando, refugiados. Es como que el refugiado no existía tampoco, no había un término concreto. Más bien se hablaba de inmigrante. Y bueno, vienen de afuera, vienen, como decir, hacer la América, hacer la Europa. No, esta gente venía huyendo por la vida, que es otra concepción distinta. Y vos fijate algo que nos toca muy fuerte y nos toca justamente en este debate político ideológico de la Argentina. En 2016, la anterior a aporofobia fue populismo. Que es la palabra... O sea, son términos que no existían y la necesidad social lo va llevando a aparecer términos. ¿Por qué yo tomo en cuenta esto? Vos fijate, los europeos, y a través de la Real Academia Española, que toma el español para nosotros, se llama populismo. No habla de un régimen nacionalista popular, hablan de populismo, en el sentido despectivo. Tengo que decirlo claramente porque lo simbólico a veces va marcando un derrotero que después se va metiendo en la piel y en la mente de toda la gente, y en todo el mundo se habla lo mismo. Se habla el mismo que Donald Trump es populista. Quizás sea un nacionalista, yo diría, bueno, uno medio despectivo decía nacionalófilo, porque uno sabe que Estados Unidos, perdona que esta digresión, pero la Segunda Guerra Mundial sí tuvo terrible, el más terrible, los sanguinarios asesinos de la historia, como fue Adolf Hitler, también fueron impulsados a Estados Unidos con un nazismo propio. Estados Unidos con su nacionalismo extremo, creyéndose que es el gendarme del mundo, el defensor de las ideas democráticas que han surgido en el siglo XVIII, se cree directamente en la nación continente universal. Aparte cuidan el mundo del comunismo. Claro, el comunismo enemigo. El famoso McCarthy. Claro, Harry Truman, que fue el que sucedió a Roosevelt y que tiró las 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki, el hombre que sacó la teoría esta, bien macartista, contra el comunismo. Así es. Pero bueno, esto es interesante, esta palabra aporofobia, porque implica también... O sea, volvemos al tema de educación cuando hablamos. Te sigo vos, ¿eh? Sí. O sea, vos dijiste, aparecieron palabras que no estaban, porque la realidad llevó a la necesidad de buscar explicar nuevos fenómenos. Claro. Y aparecieron estas palabras. O sea, aporofobia apareció como una consecuencia de esta psicóloga, que vio una situación social que no estaba contemplada y buscó esta palabra. Ahora, ¿qué es esto? Hablemos de aporofobia, ¿qué es? Bueno, aporofobia justamente tiene que ver con sectores sociales que siguen en esto de la globalización, y me voy a hacer una digresión, salí de Europa después. Esto es un rechazo a los pobres, pero está en todos lados. Si bien esto se toma como eje a través de esta intelectual española en la Europa, lo tenemos en todos los lados. Lo tenemos en la Argentina, lo tenemos aquí en cualquier esquina de nuestra querida Rosario,
Latinoamérica realmente es un pulular de estos pobres, pero muestra la cara sombría de la globalización del capitalismo más salvaje, más despiadado. Yo estaba viendo una serie, a esto los recomiendo, lo están desarrollando, la comencé, que ya tenía su desarrollo, pero igual los datos que tomo realmente son para ilustrarse con todo dolor. Yo creo que si uno tiene una sensibilidad, no es muy edificante esto. Hay una serie que se llama Humanos, que la dan en el canal Encuentro, sería el canal 11, si usted tiene cable, no sé, Cablevisión, y habla de diferentes sitios del mundo y sobre todo sitios impactados por la pobreza, que ya entran en la desidia total, en la marginalidad total. Y yo escuché algo que me impactó, porque uno ha hablado siempre de la India, por ejemplo, tomemos la India como ejemplo, se habla de una sociedad que ya está cerca de los 1.300 millones de habitantes. 1.000 millones, sí, señor. Y un tercio de ellos son pobres de toda pobreza. Y cuando hablo de pobre de toda pobreza, es un poco como para decir aquí los descartables, los que no tienen quizás ni comida. Estamos hablando de más de 400 millones de habitantes. Y uno dice, bueno... Aparte está la teoría de castas, que es mucho peor, porque exacto, no pueden... Ahí está el tema. Incluso hay dos o tres cosas. Yo creo que los que los mantienen en equilibrio son esas multi-religiones o las multi-adoraciones. Tienen más de 1 millón de dioses. Sí, ustedes cuando compran me dicen, Buda, Cristo. Bueno, dejemos el lado. Entremos en realmente las religiones que trajeron los mongoles, porque los mongoles fueron cuando invadieron a la India, allá antes del año 1000, fue que en el año 700 de Cristo, tuvieron la habilidad de meterles un montón de religiones para controlar el poder. La religión es un elemento de control de las mentes y guiarlo por lo que se dice, bueno, esa lucha del bien y el mal por el bien, pero el bien es lo que nos conviene a nosotros. Eso fue lo que se hizo. El bien es lo que yo creo que es bueno. Claro, exactamente. Eso es el poder. Y el poder aquí justamente... Ojo, lo está diciendo un hombre religioso, ¿eh? Sí. No, es cierto. Cuando tomamos como religión, después podemos hacer una definición teológica más profunda de la diferencia entre religión y lo que es fe. Pero bueno, es otro costal. El tema es que en la India, y estaba bien, y esto lo ve uno filmado, esto no es macana. Ven, sobre todo en las mujeres. Yo creo que ahí sí hago un homenaje a la mujer veo que realmente, en eso sí puedo decir, es más luchadora que el hombre. Por ese sentido me parece, quizás me equivoque o no, que es la vida, que son dadores de vida y que quieren la vida, por lo menos en su esencia. Después la sociedad tritura todo. Y en la India también, a pesar de esto de las castas y de lo que son justamente las adoraciones, los dioses, que sería idolatría en definitiva, tiene que ver más bien con el capitalismo. El capitalismo no ha dejado nada libre. Y una mujer, por ejemplo, de un lugar que es campesina, por ejemplo, hablaba que ella, hablaba de que se tiene que dar a su dueño, así, que es un hombre de casta, lo decía claramente. ¿Y cómo usted sobrevive? Y bueno, a mí me dice que van a dar tantos granos, ponerle sea de arroz, sea de maíz o de otros frijoles, y bueno, pero después me dan menos. ¿Y usted qué hace? Y yo tengo una rabia, tengo una rabia, una bronca tremenda, pero tengo que callarme, si no tengo que ver, le doy de comer a mis hijos, como algo yo y tengo que seguir trabajando. Pero está eso que decimos nosotros en ese capitalismo, fíjense, introducido, lo que no hablamos, que saldría de la porofobia, lo que no hablan las sociedades estas capitalistas, poner la española, la europea, que es la lucha de clases, existe en todo el mundo, con sus características. No es la tradicional, la histórica que nos enseña de que se a través del pensamiento de Karl Marx, sino a través de lo que es la esencia misma del capitalismo, del mismo Adam Smith, que hay división de los que trabajan y los que se apoderan del trabajo de los otros. Pero, y lo distribuyen. Vos estás hablando de la India, pero... Y de la India también se da. Perdón. Con su característica particular. Pero acá en América, sí. Entre los cristianos y los protestantes, entre los adventistas y los cuaqueros, es impresionante. Lo que pasa es que estoy hablando aquí casos extremos, si vos vieras a esa mujer, yo digo sinceramente, se me caían las lágrimas. Una y varias, sin dientes, apenas podían esbozar. Una mujer quizás de 30 y pico años, parecía de 80. Vamos al barrio de los Tobas, acá. Sí, nosotros estábamos. Bueno, yo en el año 80, te digo, hace mucho, cuando venían las corrientes del Chaco, vivo debajo del puente, ahí que cruza Juan José Paso, y la isla travesía ahí, iba yo ahí. Pero ahora es terrible, créeme. La madre Jordán está ahí. Exactamente, es terrible lo que está pasando. Sí. En este momento,
Pero entonces, quiero volver al término aporofobia. Claro. Hay una Ahí cosa... demuestra, por ejemplo, perdona, pero se demuestra, ¿viste? El odio. Es una demostración también. Sutil, pero hace años, quizás siglos de esto. Por eso digo, está bien que se le ponga un nombre para decir, bueno, pucha, estamos despertando. Espero que por eso yo digo, está una duda entre los simbólicos que presentan el mundo, pero a veces como una descarga para decir, para lavarnos las manos, y bueno, estamos mejor. No, pero yo creo que es interesante ver cómo este fenómeno antes no existía. No, sí. Evidentemente, sí, claro. Hace falta poner una palabra, es porque hay gente que antes lo tomaba como natural y ahora le tiene que poner un nombre porque necesita redefinir cosas, como es la selfie. La selfie antes no existía. Entonces, alguien puso selfie a la autofoto. En este momento hay gente viendo que hay un odio a los pobres. Se necesita ponerle un término, empezar a reflexionar con un término para darse cuenta de este fenómeno que antes no existía o no se veía o estaba no visibilizado, como se dice ahora. Y no estudiado. Y por ahí te agregaría la parte, digamos, del pensamiento que contiene esto, sin llegar a lo que hace la filósofa Adela Cortina. Hay un gran filósofo, psicólogo, psicoanalista argentino que está en Barcelona, que vos conocés, Jorge Aleman, que ha sido ideólogo y bueno, uno dirá, bueno, la apoyó a Cristina en esto porque él acepta la postura, y lo digo claramente, para no tapar nada, el nacionalismo popular. Pero él habla de la reconstrucción del sujeto, que el neoliberalismo reconstruye el sujeto, reconstruye esa subjetividad mostrándole más caras. Y entre esas subjetividades está lo simbólico, y ahí estaría la aporofobia. Entre uno de los términos, le da más elementos porque el neoliberalismo también necesita dar respuestas sin dar respuestas totales. Por eso yo cuestionaba en cierta medida, pero guarda, todo tiene su evolución, porque él entra en teorías psicoanalíticas desde Lacan, tomando la palabra como el eje del inconsciente que determina también la realidad. Que obviamente desde el inconsciente sí, bueno, esto es lo real, no lo que yo estoy hablando. O sea, trabaja con el discurso y no con la acción. Claro. Y Jorge Alemán lo aclara bastante bien en este sentido, se une a todo esto, que es un fenómeno actual, y que es un fenómeno, vos fíjate, por eso completamente las selfies de las redes sociales. Esto de la realidad virtual también ayuda a que la gente se esclarezca más. Yo creo que hemos saltado de la era de Gutenberg, de lo que es la palabra escrita, que bueno, también tiene un sonido y un sentido, a la palabra quizás de la realidad virtual, que también tiene lo visual, lo visualiza. Porque vos fíjate, aporofobia ya visualizamos hasta los pobres. Claro, pero yo creo que el tema de las redes, yo tengo mi contradicción con esto. Sí, creo que estamos, mezclando mucho el tema de no demostrando las redes sociales, ojo. Sí. Porque de pronto un tweet con 144 caracteres queremos decir conceptos. Esto permite poner un troll. Entonces con un troll hacen toda una campaña para imponer una posverdad a través de toda una campaña. Exacto. Yo creo que justamente lo que tenemos que tener es cada vez más lectura y más cuidado con lo que estamos consumiendo sin darnos cuenta que lo estamos consumiendo. La televisión es uno, las redes es otro, Facebook, Twitter, todo, tener mucho cuidado con lo que está pasando. Perdón, recomendamos, y que lo hemos hablado tanto nosotros, José, y vos sobre todo lo tuviste como una bandera, leer por favor a Zygmunt Bauman, creo que el último del hombre líquido, que es el hombre que se devora a sí mismo, y tiene mucho que ver con esto. Traten de leer a Zygmunt Bauman y van a tener una idea, una coherencia en todo esto para encontrar ciertas puntos de reflexión que pueden ayudar mucho en esto. Vos sabés que quiero dar una buena noticia, no sé una buena noticia, algo que me sentí muy bien. Me llamaron 2 o 3 personas que dijeron que yo en un programa y que sacaron. ¿Se acuerdan que yo dije que saquen la ropa que no están usando, que hace mucho frío? Sí. Que lo saquen afuera en el contenedor, en una bolsita y la pongan al costado. Mucha gente, 3 o 4 personas me llamaron por teléfono, me lo dijeron, que sacaron la ropa, que buscaron su placard o su guardarropa y vieron cosas que a lo mejor utilizaban de vez en cuando, pero ya no era tan útil, la sacaron, la pusieron y se sintieron mucho mejor haberlo hecho. Y después cuando se fue la ropa, se sintieron re bien. Vos sabés que aparte no saben a quién se lo dieron. Claro. Me hizo sentir realmente muy bien y muy contento de tal vez
que nuestro programa sirva para que alguna gente pueda estar mejor. Tanto el que da como el que recibe. Exacto. Porque es un vínculo doble ese. Es agradecer a la vida realmente. Es así. Sí, sí. ¿Terminaste con el tema o te falta algo? No, faltaría después, bueno, pero el tema de educación creo que lo vamos a hablar en otro momento, es interesante. ¿Qué quiere aportar? La educación, nomás, bueno, yo no sé si agregar, pero vos lo dijiste muy bien, tiene que ver con la formación que decimos de los mayores hacia los menores. Yo creo que es también adaptar a una cierta civilización, es decir, hacer ciudadanos. Y eso implica también imponer ciertas ideas que no transforman nada. Por eso creo que es necesario reconvenir lo que es educación con cultura, porque la cultura también tiene que ver mucho con educación. Cultura ya también es toda una tradición y viene con los elementos de la antigüedad y tenemos que respetar esto como algo cerrado. Tenemos que abrir un poco. Eso del nuevo pensamiento es muy importante. Y sobre todo yo insisto, pensar desde el arte. No hablo de pensar desde un concepto de la liberación total, pero si uno logra desarrollar la educación, pensar desde el arte, que algunos autores lo han desarrollado, sí, es muy interesante. Fíjate vos que trajiste un tema que el otro día me lo estábamos charlando con alguien y me dijo que el arte no es delito. Viste que ahora están con lo arte callejero, que no es delito. Y toda la gente joven está con eso. Que es muy importante, el arte callejero no es delito. Pero yo le dije a esa gente joven, y tuve una pequeña intercambio de información, de cosas, me parece buenísimo, pero tampoco no se apasionan de la misma manera cuando ven un pobre comiendo la basura. Es decir, si hay alguien que está reprimiendo a uno que tira los palitos o haciendo con un saxo, y no es que le prohíben, tiene que tener un permiso, le piden en la municipalidad, claro, sí, un permiso para ordenar un poco este conglomerado que estamos viviendo. No es un delito, ponen que necesita un permiso para trabajar, o sea, no lo meten preso, le dicen, te necesitas un permiso, como fue con los cuidacoches. Entonces es muy complejo, pero están banalizando tanto el mal, que estos chicos, o la gente joven, que ve a alguien que está diciendo al tipo que tira palitos, o que toca el saxo, le dice algo, los ven como natural que hay gente comiendo la basura. Y yo, sinceramente, me estoy sorprendiendo cómo hay cosas que ya lo vemos como aparofobia, claro, como natural. Entonces, el pobre tiene que desaparecer. Entonces, pero realmente me sorprendo. Y cuando vos le decís, te miran como si lo hablaras en chino y porque no saben qué contestarte y se enojan inclusive. Digo, yo no estoy contra el arte callejero. Lo que quiero es que pongamos, cuando hay, yo creo que cuando hay recursos escasos, tenemos que ser muy cuidadosos con la asignación de esos recursos. Exacto. Muy cuidadosos. Y creo que a veces no nos damos cuenta, o no se dan cuenta, las necesidades reales y toman la educación, vuelvo ahora, como natural, hechos que no son naturales, sino culturales, claro, en la cual lo estamos imponiendo por educación. Y no saben de qué hablan a veces, porque dicen, y es la educación, es falta de educación. Yo lo veo en la televisión también, sobre todo los jugadores de fútbol, y es falta de educación eso. Lo tienen como algo genérico, sin saber lo que están diciendo. A eso me refiero con el tema de educación. Yo no voy a tocar el tema ahora con mis hijos, porque creo que si no, necesito irme un rato largo, y lo vamos a hacer el próximo programa. Pero quiero decir una cosa que me sorprendió del fútbol, de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es un tipo que juega para gente que no sigue el fútbol, yo tampoco lo sigo, pero un tipo muy soberbio, parece muy ego, que juega para Portugal. Muy buen jugador. Competía con Messi, quien tenía más botines de oro, el mejor jugador del mundo. O sea, tipo que está en el candelero. Aparte, un tipo que se cuida mucho, muy pintón. Cuando hace un gol lo grita, se pone él mismo, se auto-besa casi, porque es una cosa muy soberbia. Rey de la selfie debe ser. Es muy egocéntrico aparentemente. Pero mirá vos, es un tipo que cuando hay una guerra, o no una guerra, sino un bombardeo de Israel a la franja de Gaza, dona $200.000.
No sabía, mirá vos. Yo tampoco sabía. Y me sorprendí realmente, más allá de que Israel, Palestino, él dona para los chicos $200.000 cada vez que hay un golpe o un bombardeo a la franja de Gaza. Y lo que más me sorprendí, que él no está tatuado. Y él explicaba, no está tatuado, no como una forma de ser más lindo o menos lindo, porque él todos los meses dona sangre para la gente. Entonces, como el tatuaje puede ser una entrada de algunas enfermedades contagiosas, él no se tatúa para poder seguir dando sangre a gente que necesita. Cosa que me quedé un tipo que a mí no me gustaba porque parecía todo lo vanidoso, esa es la palabra, vanidoso, egocéntrico. Exacto. Pero lo miré y dije, la miércoles, como a veces una forma parece que es en su fuero íntimo el tipo totalmente diferente con otra forma y no se tatúa. Cuando imagino que lo quieren tatuar 1 millón y pagarle por porque es un tipo que mueve fortuna, es tipo Messi, digamos. Sí, ahora lo vendieron a la Juventus, $20 millones de dólares. Es tan loco lo que está pasando que el dueño de la Juventus creo que es Italia, la familia Agnelli. Sí. Entonces, ahora bajó las acciones porque gastaron no sé, $100 y pico millones o euros, no sé qué historia, para comprar eso. Y como el Fiat no estaba bien, bajaron las acciones de la Fiat porque gastan plata. Entonces está un tipo que evidentemente mueve mucha pasión y mucha fortuna, pero él en su cuerpo no se tatúa porque él sigue dando sangre una vez por mes para gente que necesita sangre. Bueno, llegamos al fin del programa, porque vamos a seguirlo el próximo, vamos a hablar. Si alguien quiere aportar su educación, que me encantaría, porque es un tema que a mí me apasiona, y fabricar quimeras y las nuevas palabras que aparecen, lo que es educación, lo que es cultura, y yo voy a abordar lo que es cognicio, que es una palabra que inventé, todavía no me la acuñó el diccionario, pero creo que voy a llegar, para llegar, qué sé yo, no sé, a ponerla, no importa, pero el concepto creo que está muy bueno. ¿Listo, Víctor? Listo. Hasta el próximo programa, y si quieren comunicar con nosotros, jgerman@fivertel.com.ar, sino por Facebook, público privado, o por mi celu a través de WhatsApp, 156-382-997. Muchas gracias, hasta el próximo encuentro.